Hoy en el radar tenemos a un invitado muy especial. Seguramente algunos de ustedes recuerdan lo que pasó en el 2019 en el Movistar Arena, en el Coliseo de Eventos en Bogotá. Se presentó André Rieu, uno de los más importantes artistas de música clásica que recorre el mundo con todo su repertorio, y ese día, un viernes, se presentó una falla eléctrica en el Movistar Arena y hubo un momento de incertidumbre porque no se sabía si el concierto podía o no podía continuar. Y en ese momento, desde la parte alta de las graderías del Movistar Arena se empezó a escuchar la entonación, si no recuerdo mal, de Colombia Tierra Querida en flauta. De pronto me equivoco en la canción, pero sí era una interpretación en flauta. André Rieu se da cuenta. André Rieu le pide a sus asistentes que vayan. Yo no recuerdo si André Rieu fue hasta allá, pero él trae a ese flautista del público. Ese flautista era un niño de apenas 9 años de edad, Daniel Alejandro Sanabria, que termina montado en el escenario con André Rieu en el Movistar Arena y termina en el concierto como uno de los músicos adicionales de este artista. Y desde ahí empezó, por supuesto, que una carrera que ya venía, pero que ha continuado con muchos éxitos, y por eso hoy es un gusto saludar a Daniel Alejandro Sanabria 3 años después de ese momento. Ha pasado el tiempo, ya Daniel tiene 12 años, pero sigue con la misma destreza y el mismo apoyo y el mismo amor por la música y por supuesto por la flauta, que es su fortaleza. Hola Daniel, bienvenido al Radar, gracias por estar con nosotros. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va esa flauta? ¿Cómo va el aprendizaje del instrumento? Bien, sí señora, ahí he estado estudiando, Preparándose. Recuerdo que en ese momento entrevistamos a Daniel en el Movistar Arena después de la presentación y fue mágico ese momento, Daniel. ¿Qué pasó después de esa presentación, de ese momento? Me contactó la Fundación Caquique y me consiguió un maestro, que es el maestro Rafael Aponte, que es la primera flauta de la Sinfónica de Colombia. Entonces con él he estado teniendo clases durante estos años, he estado preparándome, he estado concursando. El año pasado me quedé de segundas, me gané el segundo puesto del concurso Cobo de Oro, me gané el concurso de jóvenes solistas y este año en febrero estuve en el Teatro Colón bajo la batuta del maestro Andrés Orozco Estrada. Imagínese, uno de los más importantes directores de orquesta de Colombia, Andrés Orozco Estrada. Me voy a volver un poquito a la historia. ¿De dónde surge y en qué momento Daniel Alejandro Sanabria empieza a tocar la flauta? En el momento que el público estaba comenzando a corear canciones colombianas. Sí, pero un poquito antes. La historia es, ¿en qué momento, siendo muy niño, Daniel empieza a tocar la flauta? Antes del evento, antes del concierto de André Rieu, ¿cómo fue la historia? Pues estaba en el curso del CREA, un curso del distrito que era de Chirimía, un grupo de flautas y tamboras. ¿Y por qué te gustó la flauta, Daniel? No sé, apenas yo comencé a tocarla, pues me pareció que era un instrumento muy, muy hermoso y que tenía un sonido muy bueno. Un sonido muy bueno. Y ahí empezó un trabajo con el maestro Omar Flores de Armas para seguir puliendo cómo se toca la flauta. No es fácil. ¿Cuántos años lleva Daniel Alejandro tocando flauta? 6. 6 años. Sí, señor. ¿Y empezó con una flauta de cuáles? ¿De las que conocemos todos, de las normalitas? No, sino era una flauta artesanal. ¿Artesanal? Sí, señor. ¿Y cómo era esa flauta? Era un tubo de PVC, las fabricábamos ahí mismo en la clase, el profesor nos enseñaba, le poníamos un corcho, le abríamos los huequitos y ya. ¿Y funcionaba? Sí, señor. Yo empecé un poquito distinto, con una que vendían en las papelerías, que es una flauta plástica. Sí. ¿Esa vino después? ¿O nunca vino? ¿O siempre fue con la artesanal y después fue el salto a las flautas profesionales? Pues
yo tenía la flauta artesanal y después André Rieu me regaló la flauta traversa, que es la que se toca de lado, no de la flauta dulce como las normales que la mayoría de gente conoce, sino de la flauta traversa. Y La flauta dulce es la que se toca vertical. Sí, señor. Así, ¿correcto? Sí. La flauta traversa. Y ya, pero yo no sabía esa historia. André Rieu le regala una flauta traversa a Daniel. Sí, señor. Volvamos a ese episodio. ¿Cómo es la historia? Porque ese día el concierto estuvo a punto de cancelarse porque hubo una falla eléctrica en el Movistar Arena y la gente empezó a corear. ¿Y cómo entra Daniel a escena? Pues yo comencé a tocar y la gente le gustó, entonces después André Rieu salió diciendo que ya estaban mirando cómo arreglar el sonido, entonces la gente comenzó a alumbrarme con unas linternas que estaban dando y después llegó un personal y me dijo que bajara. Cuando yo bajo, él ya está montado en escena con todos sus músicos y me invita a subir al escenario. ¿Qué canción estaba tocando Daniel? Cielito lindo. Cielito lindo. ¿Y en el escenario tocó Cielito lindo con André Rieu? Sí, señor. ¿Y cómo fue ese momento? Pues tenía nervios porque había mucha gente, pero fue un momento muy chévere porque estaba con el maestro y con toda la orquesta. ¿Y en qué momento le regaló la flauta traversa? De las metálicas, digamos, de la que se toca de lado, ¿verdad? Usted es el que sabe. ¿Y en qué momento se la da? Él me invitó al otro día me dijo que quería volver al concierto, me dio las boletas y todo. Él tuvo tal vez 3 días de concierto o 2 días de concierto. En el segundo día también invita a André Rieu, a Daniel lo invita. Sí, señor, y después del concierto me agradeció por lo que había hecho la noche anterior y me regala la flauta. No, pues una maravilla. Sí, señor. ¿Y cómo es la llegada al programa Jóvenes Solistas y cómo es ya el ingreso a programas que están más dedicados a pulir el talento que debe existir, que debe tenerse para poder avanzar hacia la carrera en la que hoy está Daniel Alejandro? Yo estaba trabajando con mi maestro Rafael y entonces vimos ese concurso, él dijo que era muy bueno, que sería muy bueno si yo podía ganarlo, entonces me presenté y me eligieron y gané. Entonces había un concierto para todos los ganadores de las categorías infantil, prejuvenil y juvenil, entonces había un concierto para los ganadores y el premio era tocar con la Sinfónica de Colombia. Pero entonces vino el maestro Andrés Orozco en febrero, entonces como la temática del concierto era Mozart, entonces dijeron que querían que yo tocara porque mi pieza era de Mozart. Sí. ¿Qué diferencia hay entre tocar pues yo sé que hay toda la diferencia, pero quiero que nos explique a todos, entre tocar la flauta dulce o tradicional, la flauta con la que empezó toda esta historia, que era una flauta de un tubo de PVC, y la flauta traversa profesional que le regala Andrés Rieu? Pues la diferencia es que es más larga, tiene más sonidos. La de PVC tenía menos sonidos. No, pues claro. Pues la calidad del sonido no era tan buena y además depende la calidad de los materiales. Hay flautas de plata, hay flautas de metal normal, hay flautas de oro, de platino, diferentes metales y de ahí depende la calidad. Pues hay una maravilla de historia, Daniel, porque todo esto se suma al futuro. Lo conocimos de 9 años, ya tiene 12 años y la última noticia es que usted se ganó un curso intensivo de flauta en Europa. ¿Cuándo y cómo se ganó ese concurso? Bueno, yo participé en la Semana Internacional de Flauta organizada por unas personas y ellos traen a maestros nacionales e internacionales. Entonces ellos trajeron al maestro Philippe Bernold, al maestro Pablo Tavalione y a otros más, y entonces a mí programan las clases con maestros. A mí me tocó con un maestro de Venezuela que radica en Alemania y con el de la Filarmónica, que son muy buenos. Entonces yo tuve la clase con ellos, pero entonces yo quería que el maestro de Europa, que es Philippe Bernold, que es el de
el Conservatorio Superior de París me escuchara. Entonces yo me le acerqué, le pedí la foto y le dije que sí me podía escuchar. Entonces me dijo que hablara con el personal y él pues dijo, bueno, si el maestro quiere, entonces lo vamos a hacer. Entonces él me escuchó. ¿Y cómo fue eso? ¿En dónde lo escuchó? Eso fue en las clases magistrales. Pero eso fue en tarima y todo, en escenario. Sí, en el Teatro de la Luis Ángel Arango. Sí. Y entonces él llegó y me dijo, quedó asombrado y dijo que tocaba muy bien. Entonces después me dijo que él daba unas clases en Suiza. Él dijo que era el otro año, pero después le aclaró a mi mamá que era este año. Entonces dijo que me podía presentar y que si me elegían, porque es una academia que apoya a jóvenes talentos. Entonces la academia escoge a 6 personas del mundo por instrumento. Entonces me eligieron a mí, yo pasé los papeles. O sea, Daniel Sanabria es uno de los 6 flautistas del mundo seleccionados para este curso. Solo Sí, señor. 6. ¿Y cuándo es el curso? En noviembre. En noviembre de este año. Sí, señor. En Liechtenstein. Sí, señor. Es un principado que queda Sí, así es. entre Suiza y Austria. ¿Y qué cubre el curso? ¿Cuánto dura el curso? Dura una semana, una semana intensiva y el curso cubre la beca y hay una estadía que es en una casa taller, entonces ahí se van a quedar las personas, pero no cubre nada más. No, pero hay que ir. Sí, señor. ¿Cierto? Sí, señor. Y nos van a ayudar los oyentes de Blue. Claro. Y nos van a ayudar los amigos de redes sociales, ¿cierto? Sí, señor. Pues esa es la idea. Pues Sí. el talento hay que apoyarlo. Claro. ¿El Ministerio de Cultura le ha dicho algo o no? Estamos mirando, ya estamos esperando una respuesta. Pues ojalá sea positiva, pero y si no es positiva, hay que buscar la manera de viajar. Sí, señor. Por supuesto. ¿Quieres viajar? Sí, señor. Yo invito a todos los oyentes a que me puedan apoyar porque yo estoy orgulloso de representar a Colombia y a Latinoamérica. Pues no es muy usual que lo hagamos, pero esto amerita toda la cuña. Voy a hacerla con mucho gusto, voy a dar el BACI, voy a dar el número telefónico del contacto de la mamá de Daniel para que yo sé que aquí ahí nos están oyendo y nos están viendo muchas personas que están dispuestas a ayudarle a Daniel a cumplir este sueño de una semana en una de las mejores academias musicales de Europa para seguir avanzando en el sueño de seguir trabajando por tocar de la mejor manera la flauta traversa. El Baki es https://vaki.co/es/Baki/Dani con una sola N e Y, Dani Flautista. Dani Flautista. Vamos a ponerlo ahora en los caracteres aquí en el video para que sea más fácil porque es un poquito enredado. Y el contacto de la mamá de Daniel para que ustedes le escriban, si tienen el buen corazón y la intención de hacerlo, es 318-532-4500. 318-532-4500. Es doña Caterín, es la mamá de Daniel. Daniel, ¿hasta dónde quiere llegar? ¿Cuál es su sueño en la música? Pues mi sueño es hacer mi carrera en música e irme a estudiar a Europa. Estudiar en Europa. Sí, señor. Y después de estudiar, ¿cuál es la idea? En esos escenarios tan grandes de música clásica, con directores, con tantas orquestas, ¿cómo se ve? Uno siempre, ya a los 12 años, tiene algunas formas de verla. ¿Cómo sueña su vida? Yo pienso especializarme como flautista solista y pues ir tocando en diferentes orquestas. Y lo va a lograr, seguramente. Aquí estaremos en unos años destacando esa carrera como lo hacemos hoy. Felicitaciones, Daniel, gracias por estar con nosotros y seguro que vamos a viajar a Europa. Bueno, sí, señor, muchas gracias.